El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 13. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Estaba escrito que Elías tenía que venir a preparar el camino del Señor, a ayudar a la gente, según dice San Mateo 17:10. ¿Sí? San Mateo 17:10. Tenía que venir Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios que vino hablando del Señor, preparando los corazones de la gente, haciendo grandes obras de parte de Dios, buscando la salvación. Elías, un gran profeta. Pero sin embargo, ese Elías tenía que volver. No significa, como algunas personas piensan, la reencarnación, ¿no? El volver significa que venía alguien con el espíritu de Elías. O sea, alguien que encarnara esas cualidades de Elías. Alguien que hiciera suya el celo que tenía Elías por las cosas de Dios, para que la gente buscara del Señor. Y estaba escrito. Y le preguntan a Jesús: ¿pero tiene que venir Elías? Ellos pensaban que tenía que reencarnarse, como algunos piensan la reencarnación. Y Jesús dijo: sí, Elías tiene que venir. Es más, ya les digo que Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Escuche cómo dice Mateo 17, del 10 en adelante. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí está el secreto. El venir Elías no significa reencarnarse, sino aquel que vendría a restaurar todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces hoy nos está diciendo que Dios siempre manda a Elías, a alguien de parte de Él, para que restaure todas las cosas, lo que está dañado. Restaurar, usted tiene una imagen mala, destruida, viene alguien y lo restaura. Algo que está en ruina, viene alguien y lo restaura. Elías venía a restaurar lo que estaba dañado. Ese restaurar no era de una imagen, de un templo. Ese restaurar es la vida espiritual de cada uno de nosotros, que debemos restaurarla. Y Dios siempre manda un Elías. Elías vendrá. Pero resulta que ese Elías vendrá, no es, lo repito, como reencarnarse Elías, sino vendrá alguien como Elías. Y ahora va a decir que ya vino. Pongan cuidado. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Ahí está el detalle. Este es el reclamo que Dios hace hoy. Que aquella persona que nos invita a restaurar, que aquella persona que nos habla de Dios, que aquella persona que nos trae la fe, aquella persona que nos invita a dejar el pecado, que nos anima en la vida espiritual, esa persona ya vino
pero la gente se hace la sorda. En cada sacerdote que en el mundo de hoy, en pleno siglo XXI, predica la palabra de Dios con claridad, ha venido Elías. Ha llegado aquel que va a restaurar. Pero la gente no lo reconoce. Dios sigue enviando sus ministros. No es casualidad que aquí en la Florida haya un templo donde la gente se congregue todos los domingos para darle culto a Dios, y ahora en las misas de aguinaldo nos levantemos en la mañana a venir ¿a qué? A escuchar al profeta de Dios, a escuchar a Elías, a escuchar al hombre que viene a restaurar los corazones heridos, a restaurar aquello que el pecado ha dañado en cada uno de los habitantes de la Florida y en el mundo entero. En esta comunidad, en este instante, me toca a mí, como le tocó a Juan Bautista en aquel tiempo, como le toca a cada sacerdote en cada parroquia, restaurar los corazones heridos por el pecado. ¿Dónde está el problema? No lo reconocieron. ¿Cuántos sacerdotes estamos en el mundo tratando de predicar el evangelio para que la gente lo crea, para que la gente se salve, para que la gente se santifique, para que la gente aumente en fe, esperanza y amor, se acerque a Dios, busque el reino de los cielos? Pero ¿cuántos de ustedes se hacen los sordos? Sin embargo, Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Y no lo reconocieron, es el problema que tenemos. Que no estamos dispuestos a vivir la fe. A pesar de que está escrito, no estamos dispuestos a vivir la fe. No le reconocieron. Es lo que ustedes y yo debemos tener cuidado hoy, y es el centro del evangelio. ¿A qué venimos a misa? ¿Por qué Dios dejó los sacerdotes dentro de la iglesia? Hombres pecadores igual que los demás, pero que vienen a predicarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se restablezca todas las cosas y quiere que usted y yo creamos. Le voy a mostrar varios pasajes donde no solamente ustedes en pleno siglo XXI se resisten a creer el evangelio, a vivir lo que se le predica, a creer en la palabra, anhelar los bienes futuros, sino que también en otros tiempos la gente no quiso vivir el evangelio. Por ejemplo, miremos el evangelio de San Mateo capítulo 11, del versículo 13 en adelante. Viene a hablarnos de esos profetas que el Señor envió, de Elías, de Juan Bautista, pero también del mismo Jesucristo. Y cómo la gente, lo mismo, no le creyeron. Y esto es lo que Jesús hoy reclama. Va a venir, estamos celebrando precisamente, recordando la primera venida y anhelando la segunda venida. Va a venir y nos va a encontrar dormidos espiritualmente. Escuche. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hablando de los profetas, los que vinieron a hablar de parte de Dios antes de Juan y hasta Juan. Está hablando de ellos. Todos profetizaron hasta Juan. Siga. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y si ustedes quieren aceptarlo, él es aquel Elías que debería de venir. Pero si lo quieren aceptar. En castellano, si ustedes quieren aceptar, el Padre Luis Toro que hoy ustedes están escuchando es aquel profeta que en el tiempo de Elías o en el tiempo de Juan predicaba al pueblo la palabra de Dios con claridad. Y si en aquel tiempo no lo quisieron escuchar, ahorita ustedes pueden hacer lo mismo. Pero sin embargo, no podré dejar de predicar la palabra de Dios y no podré callar. Que me crean o no me crean, pregúntenme si me importa. Pero el trabajo mío es ser profeta de Dios, y para eso fuimos todos
bautizados y se nos ungió con el santo crisma para ser sacerdote, profeta y rey. Y yo estoy ejerciendo mi sacerdocio como profeta también, que Dios me ha consagrado el día del bautismo, como todos nosotros. Elías, Juan el Bautista. ¿Pero qué pasó? El que tiene oídos para oír, oiga. Lo más normal es que si Dios manda a sus profetas, a sus ministros, lo más normal, lo más común debería ser que el que tenga oídos, oiga. Pero eso que debería ser lo más normal, no se está practicando. Oídos tienen, pero no oyen. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. En ese mundo vivimos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Dice el Señor: cuando la gente no quiere creer, saca 1001 excusa. Venía Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decían: demonio tiene. Viene Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, y predica el Evangelio y dice: este es un comelón y un bebedor es un borracho. Entonces dice la palabra de Dios: ¿y qué es lo que quieren? ¿De qué manera quiere que se les predique? Que venga quién a predicarles. Si no creyeron en aquel tiempo con Elías, si no creyeron con Juan Bautista, peor todavía, si no creyeron con el Hijo del Hombre, con Cristo Jesús, entonces ¿a quién creerán? Está reclamando hoy la fe del pueblo. Y en San Lucas capítulo 16, en el versículo 29, viene entonces a decir: oye, la única manera para que esta gente crea es que resucite un muerto. Eso sería lo único. Y pongan cuidado como dice la Biblia. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Ahí tienen a los ministros de Dios, Moisés y los profetas. Óiganlos. Lo que Dios quiere es que escuchemos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La única manera para que la gente cree y se convierta es que resucite un muerto. ¿Y qué dice Dios? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bárbaro, bárbaro. Por eso decía Jesús: no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aunque se resucite un muerto, la gente que no quiere creer, no creerá, punto. Que si lo dijo Dios, yo no tengo por qué dudarlo. Entonces hoy yo quiero decirles a ustedes que no tenemos que esperar que resucite un muerto. Que Dios nos ha dado la oportunidad de tener a sus ministros que nos prediquen la palabra de Dios para creer. ¿Y qué debemos creer? Simplemente ustedes son católicos. Y el llamado que Dios nos hace hoy es ver qué es lo que se nos enseña a nosotros como católicos a creer. Pero no para saberlo, sino para vivirlo. Hermanos, nuestra vida de fe no es vida de razón. Nuestra vida de fe es vida de fe, o sea, de creer. Y creer significa: no veo nada, pero alguien me dice. Y porque alguien me dice y es digno de crédito, yo le creo, punto. Ahí es donde los ateos se regresan, hasta ahí llegan y se regresan. Yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Porque mi razón me dice:
No, estoy acostumbrado solamente a la razón y no le doy paso a la fe. Y el creyente se llama creyente porque va más allá de la razón. Es como cuando usted va a viajar y va precisamente en carro y llega al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto se baja del carro. ¿Y qué es el carro? El carro es donde usted va sobre tierra, bien firme sobre tierra. Y se baja del carro y se monta en un avión. ¿Y qué es el avión? Donde usted va y va en el aire. Se baja de la razón, que es lo que hacen los ateos, pura razón. O sea, en carro, sobre tierra, firme. Pero le da miedo montarse en el avión, ir en el aire, volar las alturas y volar lo más alto para llegar, pasar los mares. Esa es la fe. Y los ateos ahí llegan y se regresan y no se montan en el avión de la fe. Y el que se monta en el avión de la fe, entonces ese se llama creyente. Y se monta en el avión de la fe porque cree en el piloto, que es Dios. Y sabe que Dios lo va a llevar a buen puerto. Necesitamos activar, hermanos, la fe. Y este es el llamado que Dios nos hace. Vamos a activar la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que activar? Sencillo. Vamos a revisar qué creo. Como católico, ¿qué creo? Pero ojo, no para saberlo, para practicarlo. Porque ya sé que la mayoría de ustedes tuvieron catequesis y saben lo que tienen que creer. De eso no se trata. Se trata es ahora de analizar qué es lo que yo como cristiano digo creer para comenzar a practicarlo. A ver, ¿creo en el cielo? ¿Creo que existe un cielo? Sí. Me he sentado a pensar en ese cielo, a anhelarlo, a desearlo y a decir, un día me voy a morir. Quiero estar en ese cielo. Mi padre murió, mi madre murió. Se fueron a la presencia de Dios. Yo también un día me voy. Me voy a morir, no soy eterno. Quiero estar con los ángeles y los santos en el cielo. Lo he hecho. No he vivido mi fe si no lo he hecho. ¿Qué es lo que digo creer? Yo digo creer que Cristo está en la Eucaristía. Y cuando lo voy a recibir, me convenzo a mí mismo en silencio y comienzo yo mismo a convencerme que ahí está Cristo. Eso me lo dice la fe, me lo dice la palabra y yo lo quiero creer. Y porque lo quiero creer, voy a comulgar. ¿De verdad? No, ¿cuántos de ustedes vienen a misa todos los domingos y no comulgan? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque dicen creer, pero no creen y no creerán ni aunque resucite un muerto. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y les predicaba y decía, demonio tiene. ¿Para qué le vamos a creer a ese? Y vino Jesucristo, el Hijo de Dios, que comía y bebía, y decía, un borracho ese, que le voy a creer a ese. O sea, venga el cura que venga, siempre está mirando, sacando excusa y diciendo, ese es un pecador, ese es un sinvergüenza, ese es un no sé qué, ese es un no sé qué más. ¿Qué voy a estar creyendo yo en los hombres? Y se pierden la oportunidad de vivir la fe. San Agustín decía, para el que quiera creer, 1000 razones tengo para que crea. Y para el que no quiera creer, no tengo ni una razón. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué nos enseña la iglesia? Nos enseña que debemos creer que Jesucristo, el Salvador, el que usted y yo estamos esperando ahorita, la segunda venida, recordando la primera y anhelando la segunda, es nuestro Salvador que nos ha salvado del pecado sencillamente dejándonos el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. ¿Lo crees? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa? Y cuando te confiesas, ¿crees de verdad que Dios te perdona? ¿Olvida eso? ¿Es capaz de sacar su pecado para que Dios te perdone y olvida ese pecado y lo lanza a la misericordia de Dios? ¿O cuánto tiempo tiene sin confesarse? ¿Y por qué no se confiesa? Porque usted no cree ni aunque resucite un muerto. Porque no ha activado la fe.
porque sabe lo que tiene que creer, pero hay una distancia entre lo que se sabe y lo que se vive. Hay una distancia, y el evangelio de hoy es acortar esa distancia, unir lo que se dice creer con lo que se vive. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy en la primera misa de Aguinaldo. ¿Qué es lo que usted dice creer? ¿Usted dice creer que María es la madre de tu Salvador Jesucristo? ¿Así lo crees? ¿Así la trata como madre de su Salvador, de su Señor? ¿Así lo vive? ¿O cree que María es la madre del Salvador, pero la trata como una cualquiera, como lo hacen los protestantes? ¿De qué manera? ¿De verdad cree que tiene que orar? Y que orando tiene un encuentro con Dios y que Dios te llena de paz, de dicha y felicidad y que es el dueño de tu vida y todo está en sus manos? ¿Oras en tu casa? ¿Rezas el rosario con tu familia? Pero entonces, ¿por qué dice que crees? ¿Ve la distancia entre lo que dice creer y lo que crees? ¿Por qué no rezas el rosario en familia? ¿Cree que la Biblia es palabra de Dios? Y cuando se lee la Biblia en la iglesia y se dice palabra de Dios, tú repites, te alabamos, Señor, pero no la quieres leer, a pesar de que el cura se ha tomado la molestia de traer la Biblia y tener la Biblia ahí para que ustedes la lean y no han querido siquiera pasar buscando la Biblia. ¿Qué pasa, pueblo de la Florida? Queridos hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, ¿qué pasa con la fe? ¿No la queremos practicar? La exigencia, el mandato o la petición de Dios o el reclamo que Dios nos hace hoy es: vamos a vivir lo que decimos creer. Es que estamos esperando que venga Elías, que Elías ya vino. Aquella persona que nos diga las cosas de parte de Dios, ya vino, ya está. Hoy lo están escuchando en cualquier sacerdote en el mundo que está proclamando la palabra del Señor. ¿Qué esperan? ¿Qué dices creer? ¿Qué crees? ¿Crees que el Dios es el Todopoderoso, el Eterno, que te ama? ¿Busca el amor de Él? ¿Busca el estar con Él? ¿Cree que Él te puede salvar? ¿Por qué lo odias? ¿Por qué huyes de Él? ¿Por qué lo odias? ¿Por qué huyes de Él? ¿Por qué siente como resentimiento hacia Él? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no vienes a la misa? ¿Por qué no vienes a la lección divina? ¿Por qué no vienes a la oración al Santísimo? ¿Qué te hizo Dios de malo para que no creas en Él, para que no busques vivir tu fe? ¿Por qué no llevas a tu niño a la catequesis? ¿Por qué no llevas a tu niño a bautizar? ¿Por qué no te casas? ¿No crees? ¿No crees en el matrimonio como sacramento de Dios? Sí creo. ¿Por qué no te casas? Porque no me da la gana. Perfecto. Porque no creerás ni aunque resucite un muerto. Porque ya vino Elías. O sea, ya todo está dicho. Falta creerlo. Punto. ¿Se acuerda que Jesucristo un día le dio un cheque en blanco a los apóstoles y a todos nos dio un cheque en blanco? En Mateo 9:29, que te suceda como has creído. Un cheque en blanco. Que te suceda como has creído. ¿Qué está pasando? No estamos creyendo. Y no estamos creyendo porque así como existe Dios, existe el diablo. Y así como Dios nos invita a creer, el diablo nos invita a no creer. Y así como Dios tiene sus instrumentos que nos explican las cosas de Dios para que creamos, el diablo tiene sus instrumentos que mete la cizaña para que no creamos. Y así camina el mundo. Y necesitamos ustedes y yo ver con claridad si creemos o no creemos. Urgente. Necesitamos retomar la fe, vivir la fe. Porque lo mismo que hicieron con Jesús, hoy se hace con los ministros de Cristo. Según dice San Juan capítulo 15, versículo 18. Jesucristo, que es el Señor, viene a explicarnos que no solamente lo hicieron con Elías, que no quisieron escucharlo,
Que Juan Bautista, no solamente eso, que no quisieron escucharlo, que también con Jesucristo no quisieron escucharlo, y que todavía pasa el tiempo y no se quiere escuchar la palabra de Dios. Escuchen. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes y yo decimos creer en Dios, ¿por qué no somos capaces de aceptar a los ministros de Dios? ¿Por qué dejarnos llevar por el mundo que aborrece no solamente a Cristo? Él dice, a mí también me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. ¿Por qué dejarnos llevar por el mundo y no aceptar a los ministros, a los sacerdotes del Dios Altísimo, que son los profetas actuales, que vienen a decirle al mundo qué es lo bueno, qué es lo malo, por dónde caminar? ¿Por qué rechazarlo? Simplemente porque el mundo se está dejando llevar por el diablo. El diablo viene a engañar a la gente. En Venezuela se corrió un día un lema, decía, los curas son el diablo con sotana. Y se le metió a los venezolanos que los curas eran el diablo con sotana. ¿Y cuánta gente lo repetía? ¿Y cuánta gente lo creyó? Y todavía siguen la secuela de eso. Porque la gente no está dispuesta a creer, ni aunque resucite un muerto. Y son fáciles para creer lo que digan por ahí cualquier tonto, porque le viene a la cabeza tonterías. ¿Por qué no creer la palabra de Dios? ¿Y por qué no creer a sus ministros? Repítelo como dice Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hoy el mundo aborrece a los sacerdotes. Hoy el mundo aborrece a los ministros de Dios. Cada uno saca su excusa. Como San Juan Bautista. Ese tiene un demonio, no come ni bebe. O como Cristo, ese es un borracho. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si el cura Toro le dijera a ustedes, oye, a ver, ¿en qué pecado está metido? No, a mí me gusta la droga, dale por ahí que eso está bien. No, a mí me gusta el licor, dale por ahí que está bien. Yo soy hombre, pero me gustan los hombres, dale por ahí que eso no es malo. Yo soy mujer, pero me gustan las mujeres, dale por ahí, eso no es malo. Mire que yo tengo que abortar porque usted sabe que yo quedé embarazada y no fue culpa mía. Aborte, eso no es ningún problema. Mire que usted sabe que hay un brujo bien bueno pues vaya a los brujos, eso no es ningún lío. Mire que usted, ay, ese es el mejor cura. Ese es el mejor cura, que le diga a los políticos, bien, 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 bien. Ah, ese es el mejor cura, ese sí es un cura calidad, no hombre. ¿Sabe por qué? Si el mundo los ama, es porque es del mundo. Pero si el mundo los aborrece, es porque ustedes no son del mundo. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si yo le llevara la cuerda al mundo y si no le dijera a la gente que es malo y si no fuera capaz de llamarlos a la conversión, sería el cura mejor del mundo. Le llevaría la cuerda a todo mundo. Dijo una señora, padre, yo miro sus videos, me encantan sus videos. Ellos están muy bien contigo, muy bien, muy bien. Pero resulta que no, me pongo a ver, y usted no. Usted fuera el mejor cura del mundo si usted no se metiera con la política. Si usted deje quietos a los políticos, no se meta con ellos. Sería usted el mejor cura. Le dije, ¿y qué tal que el borracho me dijera, deje quietos a los borrachos, no se meta con los borrachos? Usted sería el mejor cura del mundo. ¿Y qué tal que los asesinos me dijeran, no se meta con los asesinos, deje a los asesinos tranquilos, ellos están felices ahí? ¿Qué tal que los drogadictos me dijeran, no se meta con los drogadictos, déjenlos tranquilos? Usted sería el mejor cura del mundo. ¿Qué tal que los ladrones me dijeran, no se meta con los ladrones, déjenlos tranquilos? ¿Para qué se mete con la vida de los demás? No se mete en lo que a usted no le importa. Entonces, ¿a quién le predico? Entonces, ¿para qué soy sacerdote? Entonces, ¿para qué soy profeta de Dios? Entonces, ¿a qué he venido?
si Juan Bautista, si Elías ha venido a enderezar lo que estaba torcido, a restaurar lo que estaba dañado, a decirle al pueblo sus pecados, no para juzgar y condenar, sino para motivarles a que despierten, a que reaccionen, a que cambien de vida, para que un día se ganen el cielo, para que alcancen la salvación después de la muerte. Pero qué duro cuando se le mete el dedo en la llaga. Recuerdo el día en que andaba con mi primo jugando, estábamos jugando, brincando para allí y para acá. Mi primo brincó y cayó sobre una puntilla. Le traspasó el pie de aquí para acá y le salió la puntilla por la parte de arriba. Gritaba, chillaba y yo no sabía qué hacer. Y no se dejaba ni tocar. Sí. Y yo quería ayudarlo, pero no podía. Cuando yo me duele mucho. No pude hacer nada. Y el pie se le puso hinchado. Llegamos donde estaba papá. Le dije, papá, miren lo que le pasó al primo. Y el chamo llore. Venga para ver. No, tío, no me toque. Ven, pero yo nomás quiero ver. No, pero no me toque. Está bien, no lo va a tocar. Venga, vamos a ver. Y le miró y dijo, eso sí está feo. Venga, deje más. Y le agarró el pie con fuerza. Y agarró esa puntilla con todo y le metió tremendo jalón. La patada que le metió el chamo fue grande. Brincaba, chillaba, maldecía, pero le sacó la puntilla. Le sacó la puntilla. Pero cómo le dolía que le tocaran la herida. Cómo le dolía que le tocaran la puntilla. A ustedes le duele cuando un cura les toca la puntilla, les toca la herida. Pero es la manera de sanar, es la manera, lo que hace el doctor o la enfermera cuando va a curar una herida. Tiene que echarle alcohol o yo no sé qué cosa, de oxígeno, yo no sé si eso existe todavía, pero le duele la herida y grita. Y a veces hay que ponerle anestesia y a veces hay que... Incluso cuando un dolor de muela, mi hermano cuando tenía un dolor de muela, a sangre viva tuvo que sacarse al doctor porque no aguantaba, se estaba muriendo. Y sin anestesia, eso sí es duro. Y los sacerdotes nos toca que decirle las cosas a ustedes sin anestesia y eso duele. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? No por maldad, por amor. Porque queremos que haya una transformación. Porque queremos que cambien de vida. Porque queremos que sean santos, porque queremos que alcancen la vida eterna, el reino de los cielos, al cual no podemos llegar si no sanamos las heridas del pecado. Si no nos muestran el camino de la luz, si no nos dicen con claridad la palabra de Dios, que por cierto, jamás le voy a predicar sin la palabra de Dios. Para que no diga que son palabras mías. Ustedes podrán mentarme la madre y podrán decirme lo que ustedes quieran. Pero jamás podrán decir que yo les prediqué sin la palabra de Dios. Jamás. Me pueden odiar si quieren, pero me pueden odiar sabiendo que hago mi deber, cumplo mi deber. Como cumple el profesor, como cumple el albañil, como cumple el doctor, como cumple el ingeniero, como cumple cualquier persona que tenga una misión. Y trato de predicarles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que no les estoy haciendo un daño, que no les estoy sacando la puntilla del pie para verlos sufrir, sino para sanar las heridas, para que se mejore. De todas maneras, es fuerte, es duro. Recuerdo, cuando estaba pequeño había un perro que se llamaba Nerón y le cayeron gusanos a Nerón. Cuando se encuinan los perros, le pelean y les caen gusanos. El pobre perro era el consentido de la casa, pero le cayó gusanos. ¿Y cómo era el consentido de la casa? ¿Quién le iba a curar las heridas? Sufríamos verlo el perrito. ¿Quién lo iba a curar? Tenían que sacarle los gusanos, limpiar eso, echarle de pesillo, no sé qué cosa le echaban. ¿Quién? Todos sufríamos verlo sufrir. Pero había un tío, vecino. Un día llegó y dijo, ese perro se va a morir.
Si quiere, yo lo curo. Bueno, curo, nosotros no podemos tanto ver sufrir al pobre perrito. Agarró un palo, cortó una horqueta, le agarró el perro, le puso una horqueta aquí, agarró la herida, le echó lepecil, le sacó los gusanos con palos así, y el perro chillaba. Horrible, hermano. Y le echó lepecil y curó el perro. ¿Saben qué? De ahí en adelante, el perro se curó. Pero de ahí en adelante, cuando el perro veía a mi tío o lo oía su voz, paticas, ¿para qué te tengo? Ese perro no quería ver a mi tío. ¿Por qué? Porque lo curó. Así les pasa a ustedes. Cuando hay un profeta de Dios como Elías, como Juan Bautista o como Cristo que dice la verdad, ciertamente, aunque sienta que se sanaron, aunque ese sacerdote está buscando la sanación espiritual, hay algo por dentro que le hace sentir repudio, rechazo, porque el diablo existe. Y entonces Jesús da la explicación: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amara. Vuélvalo a repetir. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Bárbaro. Pero porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús les dijo a sus apóstoles: ustedes no son moneditas de oro, yo no los he mandado para que todo el mundo los quiera. El mundo los aborrece porque no son del mundo, porque les dicen la verdad. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Náguara. Por eso es tan difícil ser cura. Por eso los jóvenes quieren ser ingenieros, doctores, abogados, presidentes, alcaldes y de todo menos cura. Porque si a mí me persiguieron y a mí me aborrecieron, a ustedes también. ¿A qué punto? Capítulo 16, versículo 1 en adelante. ¿A qué punto llegará la gente? ¿A qué punto llegará el mundo? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Aún llega la hora cuando cualquiera... ¿Qué? Aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Pensará que rinde servicio. No será cualquiera que os mate, ¿no será? ¿No como el qué? Que aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Ah, sí. Que cualquiera que os mate. Pensará que rinde servicio a Dios. Llegará la hora. ¿Otra vez? Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. ¿Qué pasará cuando cualquiera os mate? Pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que lo está haciendo bien, que incluso así está dándole la gloria a Dios. Hasta allá llega el diablo a sembrar cizaña, a tapar la mente de la gente para no darse cuenta del daño que está haciendo contra un ministro de Cristo. Y pensarán que lo están haciendo bien. ¿Cuántos de ustedes pensarán que hacen bien cuando odian al Padre Toro porque les grita la verdad? ¿Y cuántos de ustedes desearán matarlo o sacarlo de aquí, que lo cambien de la parroquia? ¿Cuántos, dice la Biblia? Llegará el momento en que el que los mate pensará que así le está dando culto a Dios. En ese pleno siglo XXI estamos. Se cumple esta palabra. Cuando los protestantes que hoy me escuchan, a pesar de que les estoy predicando con la palabra de Dios, sienten odio y rechazo y quisieran que me muriera. ¿Cuántos? Ya me han matado 5 veces. Los pastores protestantes. Por las redes sociales, hace nadita me mataron otra vez de nuevo. Murió el cura Toro.
Uno fue el colmo. El entierro va a ser en Caracas a tal hora y viene el Papa Francisco a celebrar el entierro. Bárbaro. Claro, porque ellos son creyentes, son cristianos, dicen la verdad y desean lo mejor para la gente. Pero queridos hermanos, yo quisiera que ustedes vieran que es necesario amar los ministros de Cristo, aceptar los ministros de Cristo aunque nos caigan gordos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, pero no nos neguemos. San Lucas capítulo 10, versículo 16, le dice al mundo de hoy y a ustedes y yo que somos creyentes, cómo Cristo se hace uno con sus ministros. El que a vosotros oye, el que a los sacerdotes, a los ministros de Cristo oye, a mí me oye. A Dios oye. Y el que a vosotros desecha, Y al que a los sacerdotes, ministros, profetas de Dios rechaza, a mí me desecha. a Cristo rechaza. Que no está escrito, que sí está escrito. El problema es que ustedes tienen oídos para oír y no oyen, ojos para ver y no ven. El problema es lo que dice el Evangelio de hoy. ¿Cuándo vamos a creer? ¿Cuándo? ¿Cuando resucite un muerto? El que no quiera creer no creerá ni aunque resucite un muerto. Estamos entonces en el tiempo de la Navidad. Perdón, el tiempo del Adviento, esperando la Navidad. Y no es otra cosa sino que usted y yo revisemos nuestra vida para ver, ¿estoy preparado para recibir a Cristo en mi corazón? ¿Estoy dispuesto a creerle a Cristo en su palabra? ¿Qué creo? ¿Qué es lo que creo? ¿O qué es lo que digo creer? ¿Creo que los sacerdotes son ministros de Cristo? Los estoy amando, los estoy respetando, los estoy escuchando. Escucho su palabra como si fuera palabra de Dios. Pues a quien ellos escuchan, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza, dijo Cristo. O tengo mis reservas. Ese es el problema. Ese es el problema. La fe de ustedes pasa a ser una fe superficial cuando tienen su reserva. Cuando es una fe pura, grande, sólida, cuando no tienen reserva. Cuando la fe es sólida, es confiada, es plena, es abandono total, esa es una fe, virtud. La virtud de la fe teologal. Cuando usted cree a ciegas. Porque la fe es esa viejita ciega que un día un hombre perdido por la montaña comenzó a gritar: auxilio, auxilio, estoy perdido, me voy a morir, hay alguien por ahí que me ayude. Y cuando ya se estaba oscureciendo, escuchó unos ruidos y el hombre ya se estaba volviendo loco y se dio cuenta que venía alguien, pensando que era el tigre, se asustó todo y no, era una viejita que venía. Y cuando él ve que viene una viejita, se alegra, va donde está la viejita, la abraza y le dice: gracias, gracias, dime que tú me puedes sacar de aquí. Y la viejita le dice: sí, yo te puedo sacar, solamente sígueme. Yo me conozco esto, yo lo puedo sacar de aquí de la montaña, solamente sígueme. El hombre se puso emocionado, le agarró, le dio un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo, y cuando la miró a la cara se dio cuenta que la viejita era ciega. Y le dijo la viejita: ¿quieres salir? Sígueme. Ahora al hombre le quedaba: ¿la sigo o no la sigo? Es ciega. Porque la fe es ciega. La fe es esa viejita ciega que aunque a usted le parezca que no lo va a sacar, sí lo saca. Que aunque a usted le parezca que no es así, así es. Porque Dios ha dejado la fe, así le pareció bien, para salvarnos. Pero yo no estoy de acuerdo. El día en que usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero a Dios le pareció bien salvarnos a través de la fe. Que para los ateos es una tontería. Pero que el mundo de hoy y el mundo de siempre,
ha mostrado que los hombres de fe son los únicos que han dejado historia en la humanidad y son los únicos que han hecho el bien al extremo y han logrado la santidad. Que el hombre de fe camina sobre las aguas como Pedro. Que el hombre de fe es capaz de ver cosas que no puede ver los demás. Vamos a vivir la fe. Este tiempo es para reflexionar. ¿Qué creo? Voy a creer con más firmeza. Sobre todo, voy a abrir el oído a la palabra de Dios en los ministros que Dios ha mandado. Para bien o para mal, hoy me toca a mí. Mañana vendrá otro. Y yo he tratado de ser fiel y leal a la palabra de Dios. He tratado de ser fiel y indicarles a ustedes lo que deben creer desde la palabra de Dios. Queridos hermanos, que Dios nos ayude pues en este comienzo de las misas de aguinaldo a vivir nuestra fe a plenitud sin titubear, creyendo que la fe es esa viejita ciega que tenemos que seguir aunque nos parezca que no, pero que Dios la dejó. ¿Para qué? Para que un día podamos gozar eternamente en el reino de los cielos, después de que venga Cristo a llevarnos a su gloria. Amén.